Hola amigos y amigas, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial cómo desarrollar una plantilla en Excel que me permita tener un calendario que de manera dinámicamente cambie cuando le cambie el mes o el año en que ese calendario se está mostrando y que de manera dinámica me seleccione los días en que están ocurriendo unas actividades que tenemos registradas en una base de datos, en una hoja en el mismo libro. De la misma manera vamos a cargar esas actividades que están ocurriendo durante ese mes para que tengamos conocimiento de cuáles son las actividades que están ocurriendo ese mes y de manera visual el día en que están ocurriendo. Como ustedes pueden observar, aquí estamos apuntando al mes de junio del año 2025 y si cargamos el mes de mayo, para el mes de mayo las actividades que estamos registrando se registra el jueves 8, el lunes 12 y el miércoles 21 y tenemos un resumen de las actividades que están pasando en una tabla al lado de la derecha del calendario. Vamos a resolver o vamos a dar una solución paso a paso con el objetivo de que ustedes puedan aplicarlo en sus propias soluciones. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar un nuevo libro de Excel en blanco y vamos a crear dos hojas. Una primera hoja la vamos a llamar calendario, donde vamos a cargar el calendario, y en una segunda hoja vamos a tener nuestra base de datos con las actividades y le vamos a llamar actividades. Y por propósitos prácticos para este ejemplo vamos a utilizar la misma base de datos que tenemos aquí en nuestra solución ya propuesta. Vamos a seleccionar los datos, vamos a darle un control C y nos vamos a pasar al libro que tenemos donde vamos a desarrollar la solución, y aquí en la hoja de actividades vamos a seleccionar, por decir, la celda B4, vamos a pegar las actividades que tenemos copiadas en el portapapeles y vamos a utilizar el pegado especial manteniendo el ancho de las columnas de origen con el objetivo de tener el mismo look and feel de nuestra tabla original. Ahora bien, un punto importante que quiero mencionar aquí es que esta tabla o este conjunto de datos tiene que estar en una tabla bien definida en Excel, y para esto ustedes observen que seleccionamos una celda y ya es una tabla bien definida. Se me está mostrando el menú de diseño de tabla y a esa tabla le vamos a ofrecer un nombre o le vamos a configurar un nombre. En este caso ya le hemos configurado el nombre de actividades porque más adelante vamos a referirnos con este nombre a los datos de esta tabla. Ahora bien, vamos a pasarnos a la hoja donde vamos a crear el calendario y vamos a empezar con marcar la estructura que vamos a tener en nuestro calendario. Un calendario siempre se compone de 7 columnas, un día, una columna para cada día de la semana, y corresponde o siempre tiene 6 filas donde se van a cargar esos días. Además tiene una fila adicional para cargar el encabezado del nombre de los días. Entonces necesitamos una estructura de 7 filas por 7 columnas y vamos a crearla aquí en la celda D5. Vamos a utilizar el cuadro de nombres para nosotros con el mouse poder seleccionar una estructura de 7 filas por 7 columnas. Observen ustedes que cuando yo selecciono o mantengo sostenido el clic izquierdo para seleccionar las celdas, observen cómo el cuadro de nombres me dice que tengo seleccionada una fila que indica una F por 7C, que son 7 columnas. La intención con esto es seleccionar 7 filas por 7 columnas, y cuando consiga la descripción de 7F por 7C, soltamos el mouse y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a marcar todas esas celdas con bordes. Para eso le decimos que queremos marcar la celda con todos los bordes, y la primera fila la vamos a utilizar para colocar los encabezados de los días de la semana. Le vamos a colocar un fondo de relleno verde y aquí vamos a marcar estas dos celdas, una para colocar el mes y la otra para colocar el año. Y de nuevo vamos a marcar el mes con un fondo, o le vamos a poner un fondo al mes, también le vamos a poner un fondo al año, y vamos a seleccionar las celdas donde vamos a marcar tanto el mes como el año y le vamos a poner bordes también a esas celdas. Ahora lo que vamos a hacer aquí inicialmente es a cargar estas dos columnas o estas dos celdas con los datos que nos van a permitir seleccionar el mes y el año.
Aquí nosotros podemos utilizar validación de datos o listas de validación de datos y podemos introducir el nombre de los meses de manera fija, pero vamos a utilizar una fórmula para cargar los meses de manera dinámica, los meses que puede contener un año. Podemos ingresarlos de manera fija, ingresando enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre, pero en esta solución vamos a cargarlos de manera dinámica. Para esto vamos a utilizar la fórmula de fecha o la función de fecha con el objetivo de extraerle el mes a cada una de esas fechas. Entonces vamos a generar 12 fechas y vamos a utilizar una fórmula que me genere esas 12 meses. Entonces, para la parte del año, como yo esta fecha no la voy a utilizar para extraerle el año, vamos a colocarle en este ejemplo un año de 2025, y en la parte del mes o el argumento del mes vamos a utilizar el resultado que nos arroje la función secuencia, porque vamos a generar una secuencia de 2 elementos. Quiere decir que vamos a generar números del 1 al 12 y se lo vamos a pasar como argumentos en el campo del mes para que me genere 12 fechas cambiando el mes para ese mismo año. Ahora, para la parte del día tampoco estoy interesado en el día porque mi intención es utilizar esta fórmula para extraerle el mes. Entonces vamos a cerrar la fórmula, vamos a dar un enter y ustedes observen ahora si yo selecciono estos datos y les cambio el formato para que sea fecha corta. Observen ustedes cómo tengo 12 fechas comenzando desde el 1 de enero del 2025 hasta el 1 de diciembre del 2025. Como había dicho, vamos a utilizar estas fechas con el objetivo de extraerle el mes. Observen que cada una de estas fechas va variando el mes y esto es porque le estamos pasando una secuencia en el argumento del mes de la fecha. Ahora bien, para poder extraer el mes de esa fecha basta con utilizar la función texto, que nos va a permitir formatear un valor numérico con un formato específico para poder extraer el mes de esa fecha. Como sabemos que las fechas son números internamente, entonces le vamos a enviar a la función texto en su primer argumento lo que nos retorne la función que llevamos, la fórmula que llevamos hasta este momento, que es la fecha con la secuencia, y como el texto con formato le vamos a pasar un formato en dobles comillas con 4 M's consecutivas para decirle a Excel que me extraiga el nombre del mes en texto completo. Vamos a cerrar la fórmula y ustedes observen ahora cómo esta fórmula me permite extraer todos los meses que contiene un año. Ahora, observen ustedes la primera letra de cada mes, que es en minúscula, para hacerlo mucho más amigable o visualmente bonito. Vamos a crear las primeras letras en mayúscula y para eso vamos a utilizar la función nombre propio, que nombre propio me va a recibir un argumento y le va a colocar a cada texto que le estemos pasando como argumento la primera letra, la va a convertir en mayúscula. Así, si le pasamos los nombres de meses que estamos generando con esta fórmula, las primeras letras de cada uno de esos meses van a quedar en mayúscula. De esta manera estamos obteniendo de manera dinámica todos los meses que contiene un año. Ahora bien, para cargar los elementos en una lista, en esta celda vamos a utilizar las listas de validación de datos. Entonces nos paramos en esta celda, nos vamos a la pestaña de datos, nos vamos aquí a la parte de validación de datos, cliqueamos validación de datos y aquí en permitir le vamos a seleccionar lista y en origen vamos a seleccionar toda la lista donde tenemos los meses. Vamos a dar en aceptar y ustedes observen ahora cómo la lista me carga en esa lista de validación de datos. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el año. Vamos a utilizar una fórmula para generar, vamos a decir 20 años, que podamos rellenar aquí en esta celda en una lista de validación de datos. Para eso vamos a utilizar la función secuencia y vamos a decir que queremos una secuencia de 20 filas comenzando del número 1 hasta el número 20 y vamos a sumarle el año 2014 con el objetivo de tener años desde el 2015 hasta el 2034. Ahora bien, vamos a pararnos aquí en la celda H4 donde vamos a generar la lista de validación de datos. Vamos a ir aquí a la pestaña de datos, validación de datos, vamos a seleccionar de nuevo lista y aquí en la parte de origen vamos a seleccionar los años que estamos creando con esta fórmula. Vamos a darle a aceptar y ustedes observen ahora cómo tengo una lista con los años que estamos generando. Vamos a seleccionar para este caso el año actual, que es 2025, y vamos a seleccionar el mes, que es el mes de mayo.
Como estas dos columnas ya no las voy a utilizar más y me van a mantener los datos con los que voy a poblar esto, vamos a ocultarlas para que no la toquemos más adelante. Y observen ustedes que ya tenemos nuestra estructura de calendario. Ahora bien, para poder empezar a generar los datos que va a tener nuestro calendario, vamos a empezar con una fórmula básica y la vamos a ir expandiendo, ofreciéndole cada una de las explicaciones del por qué estamos haciendo eso para cargar los días del mes que tenemos seleccionado en el año que tenemos seleccionado. Entonces vamos a comenzar inicialmente diciendo que siempre vamos a comenzar nuestro calendario con el primer día del mes seleccionado en el año seleccionado. Para esto vamos a utilizar de nuevo la función fecha. Vamos a pararnos aquí en la barra de fórmulas y vamos a llamar a la función fecha. Y en la parte del año de la función fecha vamos a enviarle el año que tenemos seleccionado, y en la parte del mes vamos a enviarle el mes que tenemos seleccionado, y en la parte del día ya habíamos dicho que vamos a generar en esa celda el primer día del mes seleccionado. Entonces enviamos 1, vamos a cerrar nuestra fórmula, en este caso la función fecha. Y observen ustedes cómo Excel me está generando un error de valor, y esto es porque en el segundo argumento, en lugar de pasarle un número que corresponde al mes que tengo seleccionado, le estoy pasando un texto. Como aquí tengo seleccionado un texto, debería saber convertir este texto en el mes correspondiente, en el número correspondiente, para pasarlo aquí. Para esto vamos a resolver este problema utilizando una función llamada fecha número, que me permite convertir un texto en una fecha específica. Vamos a decir, la función fecha número, como ustedes observan aquí, me recibe un texto, pero que representa una fecha, y me devuelve una fecha para poder operar con esa fecha en las celdas de Excel. En este caso vamos a decir que en dobles comillas le queremos pasar, vamos a decir que queremos pasarle la fecha de 1 de febrero del 2025. Vamos a cerrar la función y ustedes observen cómo Excel me está devolviendo un número de serie que corresponde a esa fecha. Si nos vamos a la parte de inicio y le cambiamos el formato a fecha corta, observen ustedes cómo me está devolviendo la misma fecha, pero ahora ya es un número que representa una fecha, es el 1 de febrero del 2025. Por fortuna, Excel hace un mayor esfuerzo por interpretar ese texto que nosotros le estamos enviando a la función fecha número para poder convertirlo en una fecha válida. Si Excel es capaz de convertirlo, nos los convierte a una fecha y vamos a utilizar esa ventaja en favor de nosotros. ¿Qué pasa si en lugar de enviarle una fecha en formato de texto como lo tenemos aquí, le enviamos una fecha parcial también en formato de texto? En este caso vamos a decir que queremos el mes de mayo y vamos a decirle que queremos la fecha del mayo primero, que no nos importa el año, porque nuestra intención es utilizar una fórmula que me permita extraer el mes seleccionado de un texto específico. Entonces, si yo le envío a la fecha número una cadena de texto con mayo 1, vamos a dar enter. Observen ustedes cómo estoy obteniendo una fecha que corresponde al 1 de mayo, pero no en pareja con el año. Pero como no estamos interesados en el año, pues no vamos a hacer mucho hincapié en el año, sino vamos a utilizar esta manera para poder crear la fecha. Observe que si le paso el nombre de junio, vamos a pasarle el nombre de junio, me convierte o me está devolviendo una fecha que me devuelve el 1 de junio. Vamos a aprovechar esta ventaja de la función fecha número y en lugar de enviarle este texto quemado así fijo, vamos a construir un texto de manera dinámica que se base en el texto del mes seleccionado que tenemos aquí. De esta manera, si yo selecciono lo que contiene la celda F4 y lo concateno con el número 1, estoy pasándole mayo 1. Si le damos enter, observen ustedes cómo Excel me está generando la fecha para mayo 1. Si yo lo cambio, vamos a decir que queremos febrero, me está generando la fecha de febrero 1. Con esto en mente, entonces, ¿qué pasa si nosotros a esa fecha le extraemos el mes? Vamos a decir que vamos a utilizar la función mes y la función mes me recibe un número de serie que represente una fecha. Si cerramos la función mes, observen ustedes que me está devolviendo una fecha, pero si le cambiamos el formato a general, observe que es un número lo que me está entregando. ¿Qué pasa si yo selecciono enero? Me devuelve 1. ¿Qué pasa si yo selecciono junio? Me devuelve 6. Entonces ya tenemos la fórmula que me permite
permite extraer a partir del nombre del mes, me permite extraer el número del mes. Para esto vamos a seleccionar completamente la fórmula, vamos a darle control C para copiarla y nos vamos a parar aquí donde llevamos la fórmula de nuestra fecha, que nos está arrojando un error de valor, y en lugar de enviarle el mes en formato de texto, lo vamos a remover y vamos a pegar lo que tenemos copiado en el portapapeles, vamos a dar en aceptar y ustedes observen ahora cómo ya estoy obteniendo el primer día del mes seleccionado. Si selecciono enero, observen que ahora tengo enero del 2025. Si selecciono septiembre, tengo el 1 de septiembre del 2025. Si selecciono mayo, tengo el 1 de mayo del 2025. Vamos a borrar esta fórmula de momento porque no la necesitamos más. Y ahora vamos a concentrarnos en cómo desarrollar una fórmula para poblar cada una de las celdas de nuestro calendario basado en esta fecha inicial que estamos configurando dependiendo del mes y del año seleccionado. Para hacer eso, vamos a ampliar un poquito la barra de fórmulas y vamos a hacer uso aquí de la función LED, que me permite crear variables para guardar datos temporales o cálculos temporales para usarlos a futuro y no estar reusando las mismas fórmulas siempre. Entonces vamos a darle un Alt Enter, vamos a definir o vamos a llamar a la función LED, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a dar en Alt Enter para generar espacio, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar nuestra fecha de inicio. Vamos a crear una variable para almacenar nuestra fecha de inicio, y en esa variable vamos a almacenar lo que calculemos aquí, lo que estamos calculando aquí en nuestra fórmula inicial. Vamos a pegarla y vamos a decirle al cálculo de la fecha de esta función LED, vamos a dar un Alt Enter, que queremos devolver esa fecha de inicio para observar que nada ha cambiado. Vamos a pegar fecha de inicio en el último argumento de la función LED, que es el argumento de resultados. Vamos a dar en Enter y ustedes observen que nada ha cambiado. Aquí tenemos la fecha de inicio, que es el 1 del mes que tengo seleccionado. Si selecciono marzo, es el 1 de marzo. Si devuelvo y selecciono mayo, es el 1 de mayo. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos, basados en esa fecha de inicio, poblar cada uno de los elementos de la celda que corresponde a nuestro calendario? Vamos a utilizar la función secuencia de nuevo, pero esta vez vamos a generar una secuencia que tiene 7 columnas por 6 filas para poblar cada uno de estos elementos o las celdas de nuestro calendario. Entonces vamos a llamar a la función secuencia. Observen aquí que la función secuencia me permite indicarle el número de filas que yo quiero. Le vamos a decir que tenemos 6 filas y le vamos a decir que tenemos 7 columnas. El argumento de inicio por defecto es 1, lo vamos a dejar vacío, y el paso por defecto es 1, lo vamos a dejar vacío. Vamos a cerrar y ustedes observen ahora, vamos a formatear esto en formato general o sin formato para que observen ustedes que tengo ya una secuencia con 42 números, cada una distribuidas en las celdas del calendario, porque estoy devolviendo lo que me está devolviendo la función secuencia. Ahora, ¿qué pasa si a cada uno de esos elementos yo le sumo la fecha inicial? Que voy a obtener el día a partir de esta fecha inicial en cada una de estas celdas de manera consecutiva. Entonces, para hacer eso vamos a sumarle fecha de inicio, vamos a dar un Enter y ustedes observen que ahora tengo números seriales, y si los formateo como si fueran fechas, vamos a seleccionarlos todos. En la parte de inicio seleccionamos fecha corta y ustedes observen ahora cómo ya obtenemos fechas, ¿ok? Ahora, un punto importante que quiero mencionar aquí es que si la fecha de inicio es la fecha del día 1 del mes que tenemos seleccionado y le sumamos el primer elemento, el elemento secuencia, observen cómo obtengo el segundo día de ese mes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le seguimos sumando números a ese cálculo que tenemos? En este caso tenemos el número de secuencia, que es del número 1 hasta el 42. ¿Y qué pasa si nosotros le vamos sumando 1? Si le queremos sumar una unidad, observen cómo la fecha se me está moviendo hacia la izquierda y el día ahora queda en el 3 de mayo. Si le seguimos sumando números, vamos ahora a sumarle un número 2. Observen ahora cómo es 4 de mayo y podemos asumir que las fechas se están moviendo a la izquierda cuando nosotros le estamos sumando números. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros en vez de sumarle le restamos números? Vamos a decir aquí que le queremos restar 1. Observen ahora cómo obtengo el 1 de mayo
¿Y qué pasa si le resto un número 2 en lugar de restar un número 1? Observen ahora cómo el 1 de mayo va quedando en las columnas de la derecha. Es decir, podemos asumir que las fechas, en la medida que le restemos números, se van a ir moviendo hacia la derecha. Ahora, un punto importante aquí es que tenemos que localizar nuestra fecha inicial. Tenemos que localizarla en la columna correspondiente del día donde comienza del día de la semana donde comienza esa fecha en el mes. Para hacer eso, nosotros vamos a tener que calcular el día de la semana en el que comienza esa fecha inicial para poder hacer eso y restársela, por supuesto, a un número. En lugar de tener un número fijo del cálculo de secuencia más fecha de inicio menos un número, vamos a restarle el número de la semana en que cae esa fecha, con el objetivo de que la fecha pueda moverse hacia la derecha y se pueda ajustar en la columna del día de la semana para ese mes específico. Para esto vamos a utilizar la función día de semana, que me permite ingresarle un número de serie que va a corresponder a la fecha inicial del primer día del mes. En este caso lo tenemos en la variable llamada fecha de inicio, y vamos a decirle que como tipo vamos a seleccionar, recuerde, día de la semana tiene dos argumentos, el número de serie y el tipo. El tipo es un número que me permite definir cuándo comienza o qué día de la semana comienza la semana en un calendario específico. En diferentes regiones del mundo existen calendarios donde el primer día de la semana es un domingo, pero en otros calendarios el primer día de la semana es un lunes. Para este ejemplo vamos a decirle a Excel que el primer día de la semana es un lunes y no un domingo, y para eso ustedes observen la descripción de tipo, que si le envío un número 1, Excel me está interpretando que el primer día de la semana es domingo y el último día de la semana es sábado, pero si le envío un número 2, el primer día de la semana es un lunes y el último día de la semana es domingo. Si yo quisiera comenzar el día de la semana en un día específico, podría utilizar estos argumentos para comenzar el día de la semana en cualquier día que yo lo requiera. Pero por propósitos prácticos vamos a decir que nuestro día de la semana comienza un lunes, entonces le vamos a enviar el número de 2, vamos a cerrar nuestra función de día de la semana y vamos a dar un enter, y ustedes observen ahora cómo el primer día de la semana se me ajusta en la columna para el día jueves de manera correcta. Si yo cambio aquí ahora al mes de junio, observen cómo el 1 de junio de 2025 ocurre un domingo, y si yo lo cambio, vamos a decir que enero, observen cómo el 1 de enero ocurre un miércoles para el año 2025. Ahora lo que nos queda vamos a cambiar aquí el mes al mes de mayo, que es el mes donde estamos grabando este video, y para poder ahora crear el calendario o las cabeceras de donde vamos a ubicar los días de la semana, vamos a utilizar los mismos datos que estamos rellenando en la tabla con fechas para poder calcular exactamente los días de la semana. Para eso vamos a utilizar la función texto. Vamos a colocar aquí la función texto, y en la función texto le vamos a pasar la primera fila de datos que estamos cargando en nuestro calendario, y le vamos a decir que queremos un formato de esos números de fechas que me devuelva el día completo en texto completo. Para esto le vamos a enviar el formato de 4Ds, vamos a cerrar el código de formato, vamos a cerrarlo, y ustedes observen ahora cómo, basado en esos mismos datos, estoy obteniendo los días lunes hasta el día domingo. De nuevo, para hacer que nuestros días comiencen con letras mayúsculas, vamos a pasarla por la función nombre propio, y vamos a colocar aquí nombre propio y vamos a enviarle como resultado lo que tenemos hasta ese momento en el texto, y observen ahora que ya tenemos los días de la semana bien formateados. Un punto importante aquí es que como estamos generando los días de la semana y los días de la semana del encabezado y las fechas de manera dinámica, si nosotros cambiamos, observen ustedes, si tenemos el requerimiento de cambiar ahora que el calendario no debe comenzar el día lunes, sino debe comenzar el día domingo, entonces le vamos a enviar un 1, y ustedes observen ahora cómo de manera dinámica cambia el primer día de la semana domingo y cómo la primera fecha se ajusta y se corre para caer el mismo jueves, pero el jueves se ha corrido. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos de nuevo el número 2? Observen cómo el primer día de mayo, el jueves se mueve hacia la izquierda porque el domingo comienza la semana. Vamos a enviar el número 2
Y observen ustedes cómo el 1 de mayo sigue cayendo el jueves y ahora se ajustan los días de la semana de acuerdo a el tipo que le estamos pasando a día a las semanas en las fórmulas que estamos calculando las fechas. Ahora bien, vamos ahora a empezar a formatear nuestros datos para que en lugar de tener estas fechas que representan cada una de las fechas de nuestro calendario, tengamos solamente los días. Para esto vamos a seleccionar todos los datos, nos vamos a ir aquí a la parte de inicio, nos vamos a ir aquí a formato de número, le decimos más formatos de número, le vamos a decir personalizada. Y en lugar de tener este formato personalizado que nos imprime la fecha con este formato, le vamos a decir que nos entregue los días en formato de número. Le estamos utilizando 2Ds para que aquellos días que tengan solo un dígito se rellenen con un 0 a la izquierda. Vamos a dar en aceptar y observen ustedes ahora cómo si cambio el mes, vamos a decir abril, observen ustedes cómo el 1 de abril cae un martes y se está rellenando con los días que son. Vamos a seleccionar ahora un enero, observen cómo enero cambia miércoles y seleccionamos un junio, observen cómo el 1 de junio cae un domingo. Vamos a retornar a mayo. Ahora un punto importante aquí es que vamos nosotros a seleccionar o vamos a marcar aquellos días que no corresponden al mes seleccionado y le vamos a aplicar un formato específico. Para esto nos vamos a parar aquí en esta celda y recuerden, vamos a utilizar una fórmula que nos permita saber cuándo un día no pertenece al mes seleccionado. En este caso, si esta fecha corresponde a un mes diferente que la fecha del mes, si esta fecha corresponde a un mes diferente al mes que tengo seleccionado aquí, vamos a aplicarle un formato para colocarle el código de la fuente o el color de fuente un poco más claro, con el objetivo de visualmente decir que esos días no pertenecen al mes que tenemos seleccionado. Para hacer eso, recuerden que para el cálculo del mes que nosotros tenemos aquí lo estamos logrando con esta fórmula. Entonces vamos a seleccionar esta parte de la fórmula y la vamos a copiar en el portapapeles, le damos control C y vamos ahora a seleccionar el cuadrante donde están las fechas, donde vamos a aplicar el formato condicional. Nos vamos a la parte de inicio, formato condicional, administrar reglas y vamos a generar una nueva regla basada en fórmulas. Seleccionamos aquí la última regla basada en fórmulas y vamos a decir que la fecha que tiene la celda activa en este momento es la celda D6. Entonces vamos a crear una fórmula y vamos a decirle si el mes de la fecha que está en la celda D6, vamos a mandarle la referencia D6 es diferente y vamos a utilizar el mayor que y el menor igual que para decir que es diferente y vamos a pegar en el portapapeles al mes que tenemos seleccionado. Si el mes de esa celda activa, y recuerde cuando seleccionamos y aplicamos formato condicional siempre hacemos referencia a la celda activa de las celdas que tenemos seleccionadas para aplicar el formato condicional, con el objetivo de que cuando Excel aplique el formato condicional en cada una de las celdas seleccionadas, esta referencia se pueda mover de manera relativa. Entonces, si el mes de la celda D6 es diferente al mes que tengo seleccionado en este elemento, entonces le aplique un formato. Para esto vamos a marcar la referencia de la celda donde tenemos el mes como absoluta para que cuando Excel mueva esa fórmula en las diferentes celdas, esta celda siempre quede fija. Para esto seleccionamos la celda F4 y le damos la tecla de función F4 con el objetivo de lograr una referencia absoluta. ¿Ok? Con esto ahora vamos a aplicarle un formato y vamos aquí a la parte de fuente y en el color le vamos a aplicar un color de gris a esa fuente y si le damos a aceptar, y le damos a aplicar, ustedes observen ahora cómo el formato condicional para aquellas fechas que no se corresponden al mes se convierten en un color gris. Si seleccionamos ahora un mes diferente como marzo, observe, para aquellos días que no corresponden a marzo se seleccionan en color gris. Si seleccionamos diciembre, aquellos elementos o aquellos días que no corresponden a diciembre se seleccionan con color gris. En este caso, si seleccionamos de nuevo mayo, estos elementos se están marcando de color gris porque no hacen referencia a ese mes específico. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar formato condicional para poder
localizar las actividades que tenemos en nuestra base de datos y marcarlas aquí con formato condicional y resaltar aquellos días en donde tengamos actividades. Para eso vamos a utilizar la función contar.si y en la función contar.si le vamos a pasar el rango de la columna de fecha en nuestra tabla de actividades. Para eso hacemos referencia a nuestra tabla de actividades y llamamos a la columna fecha y le decimos que ese va a ser el rango donde nosotros queremos evaluar la función contar.si, y en el criterio vamos a decirle en el criterio que le vamos a enviar una fecha. En este caso vamos a enviarle la fecha 15 y vamos a cerrar la función y vamos a dar un enter, y ustedes observen que me está devolviendo un 0 porque no tengo fechas registradas con el número 15. Pero ¿qué pasa si yo selecciono la fecha 21? Vamos a modificar la fórmula y en este caso donde tengo la referencia vamos a enviarle el día 21. Vamos a dar un enter y observen ustedes ahora cómo obtengo una actividad que está pasando en ese día. Podemos utilizar entonces esa función con el objetivo de utilizar formato condicional para marcar la celda donde están ocurriendo esas fechas. Entonces copiamos esta fórmula en el portapapeles y vamos a darle un control C para copiarlas, y de nuevo vamos a seleccionar donde queremos aplicar el formato condicional, que es nuestro calendario. Vamos a ir a la parte de inicio, formato condicional, administrar reglas, y vamos a generar una nueva regla. Vamos a colocar aquí nueva regla basada en fórmula, y esta vez nuestra fórmula va a ser la fórmula que tenemos copiada en el portapapeles. Vamos a decir que la fecha que queremos evaluar, de nuevo la celda va a ser la celda de la referencia activa. En este caso no va a ser F9 sino va a ser D6, y vamos a decirle que si la función contar.si me devuelve un número mayor que 0 para esa fecha específica que está ocurriendo en D6 y en cada una de las fechas o de las celdas que contienen fechas cuando el formato condicional se aplique, si es mayor que 0, vamos a decirle que el formato condicional se aplique. Vamos a dar en aceptar y observen ustedes que Excel me está lanzando un error, y eso es porque Excel no me permite ingresar referencias estructuradas dentro del formato condicional. Para esto, en videos anteriores vimos que una de las formas de poder solucionar este problema es utilizar la función indirecto. Entonces vamos a llamar a la función indirecto, vamos a copiarla, indirecto. Y la función indirecto lo que hace es evaluarme una cadena de texto para convertirla en una referencia de celda o en un rango de celdas. En este caso, como nosotros sabemos que la referencia estructurada actividades fecha existe dentro de nuestro libro de cálculo, entonces Excel nos va a devolver la referencia de esa columna de actividades fecha. Entonces le vamos a llamar a la función indirecto y le vamos a pasar como argumento en forma de texto la referencia estructurada actividades fecha, y vamos a dar en aceptar, y observen ustedes ahora que Excel sí me está permitiendo ingresar esa fórmula. Vamos de nuevo a editarla y vamos a decirle que si contar.si me devuelve un número mayor que 0, le vamos a aplicar un formato, y en este caso vamos a cambiar el color de relleno para aplicarle este color amarillo. Vamos a dar en aceptar, vamos a dar en aceptar, vamos a dar en aplicar y vamos a dar en aceptar. Y ahora ustedes observen cómo para aquellas actividades en donde, para aquellos días en donde están pasando actividades en nuestra base de datos, observen que se están resaltando con un color de fondo aplicando ese formato condicional. ¿Qué pasa si selecciono otro mes? Vamos a seleccionar junio. En junio existen dos actividades, el 15 y el 19, y observen ustedes que en junio existen esas dos actividades. Ahora, ¿qué pasa si me paso al mes de julio? En julio no tengo actividades, pero si me paso al mes de agosto, en agosto tengo ya una actividad. Ok, ahora lo que nos queda o lo que nos hace falta es generar una tabla que me permita extraer las actividades que tenemos en esta fecha. Para esto vamos a copiar nuestro encabezado de la tabla de actividades para reutilizarlo. Vamos a copiarlo, vamos a seleccionarlo, le vamos a dar un control C, me voy a la parte de calendario y aquí en la parte derecha vamos a pegarlo y vamos a decir que vamos a utilizar el pegado especial manteniendo el ancho de las columnas, y aquí vamos a hacer uso de una fórmula que me permita extraer las actividades que recorren este calendario o que caen en este calendario. Para esto vamos a llamar a la función filtrar,
vamos a llamar a la función filtrar y como primer argumento le vamos a pasar la matriz de actividades a la cual les queremos extraer esos elementos o que vamos a filtrar, y en la parte del argumento incluir vamos a generar una matriz de valores lógicos donde podamos decirle si las actividades corresponden al rango de fecha de este mes aparezcan en esta tabla. Para desarrollar una fórmula vamos a utilizar la referencia estructurada de actividades que me haga referencia a la fecha. Vamos a cerrar la referencia estructura y vamos a decirle si la fecha es mayor que la fecha que se encuentra en la primera celda de nuestro calendario, en este caso D6, si es mayor e igual, se traiga esa actividad y vamos a simular la función i con el operador de multiplicación y vamos a decirle de nuevo si las actividades en la columna fecha, es decir, son menores e iguales que la última fecha que me carga mi calendario, en este caso la fecha que está en la referencia J11. Con eso vamos nosotros a crear la matriz de valores lógicos y le vamos a decir que en caso de que no existan actividades me devuelva un valor de vacío. Vamos a cerrar, vamos a dar a aceptar. Y ustedes observen que tengo el mes de junio, observen que tengo dos fechas, pero la fórmula no me trajo nada. Y esto es porque como existen en estas dos operaciones, existen jerarquía de operadores, está llevándose a cabo la multiplicación entre esta referencia y se está llevando la multiplicación entre esta referencia. Pero yo lo que quiero evaluar es esto, que se evalúe primero y luego que se evalúe esto y que después de eso se haga la multiplicación. Como esto me devuelve una matriz de valores lógicos que me dice si existen actividades en la columna fecha que son mayores a la fecha inicial, mayores e igual. Y vamos a utilizar el operador lógico multiplicación para simular ese i. Si las actividades en la fecha son menores o iguales que la última fecha, entonces vamos a generar esas dos operaciones de manera independiente y la vamos a encerrar entre paréntesis para que se ejecuten de primero, y luego a ese el resultado de esas dos operaciones si le aplicamos el operador de multiplicación para poder generar esa matriz de valores lógicos con estos dos matrices de valores lógicos. Vamos a dar en aceptar y ustedes observen ahora cómo me está trayendo las actividades. Ahora lo que nos queda es formatear la columna de la fecha. Nos vamos aquí a la parte de inicio, seleccionamos toda la columna donde vamos a marcar las fechas y le decimos que tenga un formato de fecha corta, y ustedes observen ahora cómo estamos obteniendo el valor o las fechas que están cayendo para ese mes. ¿Qué pasa si seleccionamos ahora el mes de mayo? En el mes de mayo tenemos tres actividades que están pasando el 8, el 12 y el 21 y se están cargando esas actividades y de manera visual ya las estamos viendo tanto en el calendario resaltadas en el día en que están cayendo y en una tabla con la descripción de esas actividades. ¿Qué pasa si seleccionamos el mes de junio nuevo? Me están cargando las dos actividades y selecciono el mes de julio. En julio no están pasando ninguna actividad y en agosto tengo una sola actividad. Ahora de manera dinámica vamos a crearle una estructura para bordear con esta tabla con bordes para poder tenerla presentada exactamente como el calendario. Vamos a seleccionar entonces estas dos columnas y vamos de nuevo a ir a la parte de inicio, formato condicional, administrar reglas, y vamos a generar aquí una nueva regla y le vamos a decir que aquellas celdas que estén llenas de contenido se les coloque borde. Para eso vamos a utilizar una función que se llama largo y vamos a pasarle a la función largo la referencia de la celda activa, en este caso es L1. Vamos a cerrar la función y si largo me devuelve algún contenido, entonces que le aplique el formato del borde o que tenga la celda todo el contorno, todo el borde. Le damos a aceptar, le damos a aplicar y ustedes observen ahora cómo tiene borde, y si en este caso seleccionamos un mes que no tenga fecha, observen cómo ya no se selecciona el color borde. De esta manera ahora podemos seleccionar toda la hoja, vamos a reducir la barra de fórmulas, podemos en toda la hoja irnos a la parte de vista y decirle a la hoja que no tenga cuadrículas, y observen ustedes ahora cómo obtengo una manera más clara y visual donde visualizo el calendario y visualizo la tabla de actividades de las actividades que están pasando para ese mes específico. En el calendario tengo las actividades resaltadas y en la tabla tengo la descripción de cada una de esas actividades que están pasando.
Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial, cómo crear una plantilla en Excel que me permita crear un calendario de manera dinámica, me permita seleccionar el mes y el año y de manera dinámica me permita cargar o resaltar aquellos días en donde están ocurriendo actividades y también que me cargue en una tabla aquellas actividades que están pasando en ese mes específico. Si les resultó útil el material, por favor no se olviden de regalarme un like. De verdad que aprecio muchísimo cada nuevo like que ustedes me dan, los comentarios que ustedes me dejan en cada uno de los videos que subo. Si no están suscritos a mi canal, vuelvo y les recuerdo, para mí es de verdad una motivación muy grande cuando veo un nuevo suscriptor, porque sé que el contenido les está llegando. Yo trato de esforzarme cada vez para que este material les sea de utilidad y para hacer esta herramienta mucho más fácil de aprender. Gracias por verme, gracias por llegar hasta este punto del video y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.